Bienvenidos, buenos días a este curso, El legalismo, el enemigo de la gracia. Estamos en la segunda lección de este curso. Bienvenidos a todos. Estoy muy feliz que están aquí. Bienvenidos a los que están viendo esta grabación. Gracias por hacer eso. Gracias por su dedicación en el curso. Vamos a empezar con una oración. Antes de todo. Oremos, Dios Padre Celestial, debido a la naturaleza pecaminosa que heredemos de nuestros padres, de nacimiento fuimos espiritualmente muertos, ciegos y separados de ti. Te damos gracias por haber mandado el Espíritu Santo, quien nos llamó a la fe. Te damos toda la gloria, no solamente por el perdón, sino también por el don de la fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y el tema de, perdón, el tema de hoy es levantados de la muerte espiritual. Quiero decirles que cada uno de ustedes es un milagro. Es un milagro. Dios hace milagros. Yo estoy viendo algunas montañas por mi ventana aquí, viendo el sol, viendo la creación y me hace recordar de la creación de Dios en Génesis. En 6 días creó todo este mundo. Es un milagro. Pues ustedes son un milagro tan grande como la creación que vemos. ¿Por qué? Porque Dios creó la fe en cada uno de ustedes. Es un milagro. Ustedes son levantados de la muerte espiritual. Eso es un milagro. Así que en este día pueden andar pensando, yo soy un milagro. Yo soy especial ante los ojos de Dios, porque Dios hizo un milagro en mí. No hay otra manera para describirlo. Es un milagro. Y vamos a examinar por qué digo eso hoy. Con estos objetivos, hoy vamos a usar Efesios 2, 1 a 10 para demostrar que el hombre no es capaz de creer en Jesucristo sin el Espíritu Santo. También vamos a explicar la teología decisionista y por qué es peligroso, porque queremos evitarlo, porque queremos quitar eso de nuestro vocabulario, porque dañamos la fe de otros, dañamos nuestra propia fe. Vamos a examinar eso. También vamos a considerar cómo contestar a la teología decisionista en amor y con la Biblia. Es peligro, es peligroso, necesitamos tener cuidado, pero está alrededor de nosotros. Así que queremos responder bíblicamente y con mucho amor. Y sí, vamos a ver cómo podemos hacer eso. Primero, en el video había un, una historia medio chistosa. Había un niño, Pedro, que criaba un cerdo y una tarde el cerdo estaba comiendo hierba cerca del borde de un acantilado, un hueco, un agujero y por un momento Pedro se quedó en la orilla mirando hacia la luna y eso fue una historia medio chistosa. En ese momento el cerdo se acercó y empujó a Pedro desde el acantilado hacia un pozo. Se cayó. A la mañana siguiente, los amigos de Pedro lo encontraron abajo en el pozo y idearon un plan para salvarle. Dos muchachos sujetaron las piernas de tercer niño y a quien colgaba en el cuello, pues podemos imaginarlo, a los niños tratando de sacar a Pedro de su pozo. Pero Pedro ciertamente apreciaba eso, pero no pudo evitar pensar, ojalá hubiera podido salir de ese pozo yo solo. Eso hubiera impresionado mucho a todos. Ok, es una historia chistosa, pero nos enseña un punto. ¿Qué deseó Pedro cuando fue sacado del pollo? Pues él quería hacerlo él solo. Ahora, pensando en esa historia media chistosa, ¿en qué nos parecemos a Pedro? Y fue a punto de contarnos esa historia.
Y bienvenidos a los que están llegando. Bienvenidos, buenos días. ¿Qué nos parecemos a Pedro en el video? ¿Qué dicen ustedes? A Miriam. Buen día, gracias, pastor. Bueno, nosotros nos parecemos a Pedro en nuestra vida espiritual. Nos gusta, porque nos gusta sentir que tenemos algo importante o aportamos algo en nuestra vida, en Ujú, nuestra salvación. ujú, Nos gusta pensar que tomamos decisiones nosotros mismos, que podemos obtener la salvación sin Cristo. O sea, y que podemos liberarnos nosotros mismos del yugo del diablo. ujú, ujú, Asimismo pensó Pedro al momento cuando lo estaban liberando, que escuchó que estaban diciendo burra, decía, pero me hubiese yo mismo me hubiese podido liberar de aquí, de este hoyo, sacar de este hoyo. Entonces, así somos nosotros. ujú, Nosotros pensamos que nosotros mismos podemos ser libres de esas ataduras, de esa vieja manera de vivir, y no es así, porque todo ujú, lo hace, pero es el Espíritu Santo. Entonces, ujú. nosotros nos parecemos a Pedro, Ujú. de esa Sí, manera. sí. A nosotros nos gustaría pensar que nosotros somos capaces de salvarnos a nosotros mismos. Queremos poder hacer eso. Y esa es la conexión que tenemos entre la historia chistosa de Pedro y la salvación espiritual. En el mundo espiritual, en nuestra vida por naturaleza pensamos que yo puedo salvarme, yo puedo hacer esta cosa, esa cosa tan importante, o por lo menos yo puedo poner mi granito de arena, pero no es así, como vamos a ver. Adelante, Marco. Buenos días, teacher. Buenos días a todos los hermanos. Buenos días. Tiene algo que ver con mi pregunta y mi comentario con esta historia, porque cuando yo evangelizo personas, generalmente termino haciéndoles la pregunta, ¿verdad? ¿Quiere usted Ujú, postrarse a los pies de Jesucristo y entregar su vida? ujú, Y esta historia me está enseñando a mí acerca de ese reconocimiento que después nosotros queremos obtener, así como Pedro quería ser vitoreado, ¿verdad? Quería obtener él algún reconocimiento por haber salido del hoyo, cuando realmente pues él no había participado nada más que en caerse ahí adentro, ¿verdad? ujú, Igual que nosotros ya nacimos con una vida pecaminosa, que es cierto, no la pedimos, pero que nos fue heredada, ¿verdad? ujú, Y cómo, querido pastor, cómo podemos cambiar durante nuestro evangelismo esa expresión para, tal como es el objetivo de la clase, cambiar esa teología decisionista en ujú, ese pensamiento decisionista que traemos de años ujú. en nuestra vida, ¿verdad? Es Sí. algo que lo veo bastante difícil. Ujú. Oh, sí, amén. Y solo se hace con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos cambia, la palabra de Dios nos da un vocabulario nuevo para usar y la palabra de Dios nos orienta para que veamos correctamente qué es la conversión, qué implica la conversión. Gracias, chat. El chat dice, se olvidó de la gracia de Dios y creyó que por su obra podía salir del pozo de una forma vanidosa y prepotente, igual a nosotros, ¿sí? Nelis, también buena respuesta. Nos parecemos a Pedro en que creemos que nuestra salvación depende de nosotros. Consideremos que tenemos la facultad de salvarnos por nuestros propios medios.
Joel dice, creemos que podemos solucionar nuestros problemas sin recurrir a Dios. Buenas respuestas todas. Muchas gracias. Ahora vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia aquí, al texto. Efesios 2 1 a 3. Yo quiero que piensen en esta pregunta. ¿Cuál es nuestra condición al nacer en este mundo? Voy a subrayar, voy a hacer un círculo alrededor de las palabras que ustedes indiquen que describen nuestro estado al nacer, nuestra condición natural, nuestra naturaleza. Vamos a describirlo. Voy a leerlo mientras hago eso, piensen en las palabras. Escojan las palabras que describen nuestro estado, nuestra condición sin Dios, sin Dios. Ok, vamos. A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron. Pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos, todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Seguimos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira, como a los demás. Ahora, eso es Efesios 2 1 a 3. ¿Cuáles palabras le impactaron? ¿Cuáles palabras le llamaron la atención para describir nuestro estado sin Dios? Sin Dios. Patricia, Muertos, muertos. Uf, así es. Pues, sin vida. sin vida, exactamente. Y un muerto no puede hacer nada. Si estamos caminando en la calle y No, vemos a un muerto, no se levanta, no hace nada, no dice ayúdame, no dice llama 911, no dice nada, está muerto. Bien, ¿cuáles otras y palabras sobre, tenemos? y sobre todas las, Ujú. y sobre todas las cosas no podemos pensar. Sí, no podemos pensar. No, ni reconocemos nuestra situación. Nada, Un muerto no sabe que está muerto. exacto, Mm. perfectamente. Bien, gracias, Patricia. ¿Alguien más? ¿Qué palabras aquí le llamaron la atención para describir nuestro estado sin Dios? Amén. Dice ahí objetos de ira. Wow, objetos de ira. Fuerte la Vivíamos de expresión, ¿no? acuerdo, sí, vivíamos de acuerdo a la corriente de este mundo. Ujú. Corriente de este mundo, wow. Ujú. Exactamente. Nuestra voluntad era la corriente de este mundo. Por naturaleza, objetos de ira. ¿La ira de quién? De Dios. Hablábamos, Amén. hablábamos la Hacíamos vez lo que pasada. nuestra naturaleza y Ujú. nuestros pensamientos nos llevaban, o sea, vivíamos conforme a nuestros pensamientos. Sí, no queríamos hacer las cosas de Dios. Hablamos la vez pasada que Dios es justo. Un pecador no puede estar en la presencia de un Dios santo. Aquí vemos eso, los objetos de ira. Éramos objetos de ira. Joel, Cancino, adelante. Sí, pastor, acá en la parte donde dice los deseos de nuestra naturaleza humana, o sea, de naturaleza somos pecadores, nacimos Mm, con el tema con el excelente. pecado. Sí, sí, uf, Sí, eso fuerte, me fuerte, pega fuerte. fuerte, claro. Bien, ¿alguien más? Sí,
un buen comienzo. Por eso usamos Efesios 2. Si alguien está diciendo, no creo que el pecado es tan fuerte, o no creo que la humanidad es pecadora, pues llévenlos a este versículo, porque tenemos una descripción muy fuerte, tanto de nuestro estado sin Dios como de nuestra salvación. Vamos a seguir. Hay otras palabras. A ver, no sé por qué está rayándose. Interesante. A ver, un momento, voy a intentar solucionar eso. Está. Ok, bien. Hay otras partes de la Biblia que describen nuestro estado sin Dios y las palabras son tan fuertes como las que hemos visto y hay otras comparaciones aquí. Vamos a ver algunos. Lo que somos por naturaleza, lo que yo fui por naturaleza, lo que ustedes fueron por naturaleza, lo que cada persona en el mundo es por naturaleza. El segundo de Corintios 4:4, cegados espiritualmente, no podemos ver. Ovejas descarriadas. Vean las comparaciones que tenemos. Un ciego, otra comparación, oveja descarriada, hijos del diablo. Uf, fuerte, fuerte, fuerte. Dios está describiéndonos cuando fuimos concebidos, cuando nacimos. Oscuridad en Efesios. Las intenciones de la carne llevan a la enemistad contra Dios, enemigos de Dios. Nacemos con eso. Romanos 5:12 dice, por tanto como el pecador entró al mundo por un solo hombre, por medio del pecado entró la muerte. Así, la muerte pasó a todos los hombres, o sea, a toda la humanidad por cuanto todos pecaron. También Salmo 51:5 dice, mírame, mírame. Yo fui formado en maldad. Mi madre me concibió en el pecado. Desde el vientre de mi madre fui pecadora. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? En el chat, muertos espiritualmente, muertos en nuestros delitos y pecados, describe nuestros pecados de desobediencia, gracias, Katy, ah, llenos de pecado. Buena expresión, muchas gracias. Sí, con el príncipe del poder del aire, él fue nuestro amigo. Los deseos de la carne corriente de este mundo, esclavos del pecado, enemigos de Dios. Uf, sí, la lista es larga. Joel Baines. Ok, mi pregunta es la siguiente. Es una duda que, bueno, siempre la he tenido y bueno, vamos a aprovechar que estamos en el sitio apropiado para conseguir la respuesta. ¿Por qué si Jesús murió para pagar nuestros pecados, por qué seguimos naciendo con el pecado original? Ujú, Esa es mi ujú. pregunta. Porque después de Cristo todavía nacemos con pecado. ¿Es su pregunta? Sí, esa es mi pregunta. Ok. Ah, sí, pues creo que la respuesta está aquí en Romanos 5. Porque hay pecado en el mundo, porque Adán y Eva pecaron y nosotros somos hijos de Adán y Eva. Así que hay dos cosas en nuestra contra. Primero, heredemos una naturaleza pecaminosa.
porque nuestros padres fueron pecadores, nuestros abuelos fueron pecadores, nuestros bisabuelos fueron pecadores, nuestros tatarabuelos fueron pecadores. Así que ese, esa naturaleza pecaminosa es pecaminosa. También en el primer pecado de Adán y Eva, Dios declaró a todo el mundo pecador. Así que por la declaración de Dios, también somos condenados por naturaleza. Ahora, Dios también en ese momento nos dio la promesa de un salvador de ese pecado. Pero hay dos razones por las cuales somos pecadores hasta el día de hoy. Y todo eso es el pecado original. A veces lo llamamos el pecado adánico porque viene de Adán. El pecado original es lo que heredamos de nuestros padres y lo que Dios declaró en el jardín de Edén. ¿Eso ayuda, Marco? Sí, Ah, sí, sí, ¿fue? doctor. Muchas gracias. Ujú. Buena pregunta, Marco. ¿Cómo hago la invitación a las personas cuando evangelizo, mostrando la ley o evangelio? ¿Tengo que concluir invitándolos a tomar una decisión? La respuesta corta es que no. Vamos a hablar acerca de eso al final de esta lección. Así que espere con esa pregunta muy buena, Marco. Si por naturaleza somos espiritualmente muertos, ¿qué somos incapaces de hacer? Patricia. Somos incapaces de decidir. Por eso no es que decidimos nosotros seguir a Cristo, sino Él nos amó primero Amén. e hizo el sacrificio por nosotros, Somos porque como... estábamos muertos, somos Mm. incapaces de decidir. Amén, 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 amén. Por eso hablaba acerca del milagro que es. Y creo que milagro es una palabra muy buena y eso ayuda en nuestra conversación. Marco, con su pregunta, ¿cómo hablamos acerca de la conversión? Es como un milagro. Dios dijo que haya luz y hubo luz. ¡Wow! ¡Pum! Ahí ya estaba. De hecho, en Corintios habla acerca de nuestra fe como un milagro tan grande como el milagro de la creación de la luz. Entonces, ¿cómo llegamos a ser a la fe? Buena pregunta. En el chat, a ver, Miriam. Jesús vino a enseñarnos el Evangelio, se dio a sí mismo para nosotros seguir el ejemplo, nos dio la promesa de que viene por nosotros y debemos ser santificados por el Espíritu Santo. Sí, gracias, Miriam. Cuidado con palabras como debemos ser santificados. Es un cambio de chip que Dios hace a través de su palabra. Así que queremos vivir una vida de santificación en gratitud. No es una obligación. Ahora, así que quite eso de su vocabulario. Debemos ser santificados. Ah, ah, Somos santificados por el Espíritu Santo. Excelente. Dándole gracias a Dios. Gracias por hacer eso. Am, Cuidado con el ejemplo. El ejemplo de Jesús es bueno, es perfecto, obviamente. Mm, pero muchas personas piensan que Jesús solo es un dador nuevo de leyes para tener una buena vida, para darnos un ejemplo. Y queremos orientarnos a nosotros mismos y a otros a ver a Jesús como sustituto y como salvador antes de ejemplo. Así que sí, Jesús es un ejemplo, pero necesitamos entender eso después de entender cómo es nuestro sustituto.
Pero muchas gracias, Miriam, por su respuesta. Nelis dice, mi pregunta es, ¿ya Dios tiene predestinados a los que han de ser salvados? Buena pregunta. Dios en muchas partes de la Biblia, incluyendo la primera de Timoteo, dice que Él quiere, la voluntad de Dios es que todos se salvan. Él quiere que todo el mundo se salva. Así que es incorrecto decir que algunos son predestinados para el infierno y otros no. Dios sí sabe quiénes van a estar en el cielo con Él para siempre, pero no es como la predestinación, es solo porque Él sabe todo. Él conoce todo. Él ve el futuro. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este punto? Pastor, eso está relacionado con aquello de que si Yo quiero Cristo pedirle un murió favor. por todos. Primero Marco y luego Patricia. Un momento. Sí, Marco, otra. Eso está relacionado con aquella pregunta de que si Cristo murió por todos. Y Ujú, recuerdo allá, creo que en Marcos 10, cuando él dice, mis ovejas oyen mi voz. O ujú, sea, usted acaba de mencionar uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Dios es omnisciente. ujú, No es que Él conoce el futuro, sino que Él conoce todo desde la eternidad hasta la eternidad, porque Él no está sujeto al tiempo, ujú, ¿verdad? Nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y morimos, pero Él es, así como le dijo a Moisés, ¿verdad? Yo soy. Y también lo dice en Juan, yo soy varias veces, pero regreso al inicio, cuando él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo, después dice, yo doy mi vida por mis ovejas, ¿verdad? Entonces, a la pregunta de que si estamos predestinados, pues verdaderamente como nosotros no sabemos, yo me pongo en el caso del evangelista, pues de que me gusta compartir el evangelio, la ley y el evangelio con las personas, pues el Señor sabe quiénes van a acceder a la salvación, ¿verdad? Que Él puso a disposición de todos, pero yo no lo sé. Yo tengo que evangelizar a todos. Mi duda es con esta teología desacionista, ¿cómo le doy? No contra los demás, contra lo que yo mismo vengo acostumbrado a hacer, ujú. ¿verdad? Sí, Esa es mi duda. sí, exactamente. Y por eso tenemos esta lección completa y hay otras partes de este curso en que tratamos eso, porque necesitamos ver la base bíblica y luego aplicamos lo aprendido de la Biblia para cambiar nuestra forma de hablar acerca de la conversión. Primero, echamos raíces en la Biblia. Primero, comemos de la Biblia. Luego, vemos cómo puedo intencional, con intención cambiar mi forma de hablar para hablar bíblicamente. Ujú. Amén, pastor, porque en este versículo 10 de la lectura que tenemos hoy dice, porque somos hechura suya, Ujú, creados en Cristo Jesús. O sea, somos una nueva creación y dice para buenas obras que estaban preparadas por anticipado para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, no tenemos ninguna participación más que andar en lo que tenemos que andar, pues. ujú, ujú. Gracias, pastor. Gracias. Patricia. Perdone mi tos. Patricia, adelante. No, solo quería pedirle un favor, Sí, profe. Si me podía poner el cartelito que estaba puesto de 2 Corintios 4:4, porque no alcancé a copiarlo. ¿Me escucha? sí, ahí está. ¿Me escucha? Sí, sí, le ¿Me escuchamos. escucha, profe? Sí. Tal vez su conexión a internet no está. Exacto, porque no alcancé a copiar. Gracias, muy amable. De nada.
En el chat está diciendo, llegamos la fe por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una forma muy buena de expresarse. Muy bien, Alberto, un versículo bíblico. La fe es por oír, oír por la palabra de Dios. Oír por la palabra de Dios. Y vamos a tener fe por la palabra de Dios. Fíjense en eso. Dios dijo que haya luz y hubo luz. Su palabra hizo eso. Ahora, su palabra en la Biblia crea la fe. Es la Biblia que tenemos en nuestros celulares, en nuestras copias físicas. Es la misma palabra poderosa que creó la luz. Hay que pensar en eso. Hay que usar eso cuando estamos hablando acerca de la fe. Cómo llegamos a tener fe. Es la poderosa palabra de Dios. Vamos a avanzar. ¿Cómo llegamos a la fe? Tenemos un versículo aquí que dice, pues, Efesios otra vez. ¿Cómo llegamos a la fe? Fíjense en las palabras, escojan las palabras que nos ayudan con esa pregunta. ¿Cómo llegamos a la fe? ¿Cómo llegamos a la fe? ¿Cuáles palabras? Escogen las palabras que nos ayudan a entender eso. Dice, pero Dios, cuya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó, nos dio vida junto con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado y también junto con Él nos resucitó. Asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Regresando a la pregunta, ¿cuáles palabras nos a entender cómo llegamos a la fe aquí? Yolanda, adelante. Sí, yo veo acá que donde dice que nos dio vida. Sí, nos dio vida. Excelente, una descripción muy, muy, muy buena de nuestra salvación y de nuestra conversión. Nos dio vida junto con Cristo. Patricia, Y yo le sumo por gracia. Nos por, dio vida por gracia y por amor. por gracia, hablamos acerca de esa palabra la vez pasada. Vimos cómo describimos, vimos cómo definamos. eh, Definimos la palabra gracia, el amor inmerecido de Cristo, de Dios a través de Cristo. ¿Alguien más? Otras palabras aquí. Por gracia, en el chat también. A mí me llamó la atención, Él nos resucitó pensando en nuestro estado de muertos y ahora una resurrección espiritual. Ujú. Nos sentó al lado de Cristo, tenemos honor por el gran amor que nos amó. Excelente. Buenas respuestas todas. Hay otras partes en la Biblia. La Biblia es repleta de ejemplos del amor de Cristo hacia nosotros y cómo Él nos convierte. Nasub dice, Romanos 10,
17. Así que por la fe proviene de oír, el oír proviene de la palabra de Dios, la misma palabra de Dios poderosa que creó la luz que está en el mundo. Nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa su palabra para hacer eso. Ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes. Mateo 16, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Llegamos a la fe por la gracia de Dios, por la obra de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Estoy viendo muchos ejemplos en el chat de cómo podemos expresarnos bíblicamente dando toda la gloria a Dios. Muchas gracias. Y eso nos ayuda, Marco, con nuestra pregunta, ¿cómo hablo cuando evangelizo? Pues estamos poniendo los pedazos. Aquí tenemos muchos ejemplos, muchos versículos y muchos ejemplos de cómo podemos hablar acerca de la conversión. Vamos hay algunas cosas más de las cuales tenemos que hablar, pero aquí es parte de la respuesta. Amén, pastor. En resumen, el hombre, el ser humano, no es capaz de creer en Jesús sin el Espíritu Santo. Um, Martín Lutero, un erudito, decía, creo que por mi propia razón o elección no puedo creer en Jesucristo mi Señor ni acercarme a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado mediante el Evangelio, me ha iluminado con sus dones, me ha santificado y guardado en la fe verdadera. Aquí otras maneras de expresarnos bíblicamente dando toda la gloria a Dios. Éramos ovejas descarriadas. ¿Cuáles son sus preguntas? Hmm. Marco. Sí, pastor. No, yo sigo a la expectativa de lo que usted dijo. Vamos a hablar de todo esto más tarde. Sí, estoy tomando nota de todos los versículos y espero después de cuando usted ponga la grabación, porque ahorita solo estoy garabateando Ujú. Ah, está bien. por la prisa, pero después voy a tomar nota en mi cuaderno de una mejor forma. Bien. Pero sigo esperando porque eh, seamos concisos. La experiencia nos dice que las personas am, van de alguna manera, no todas, a recibir la ley y el evangelio de buena gana, pues hay algunas personas que se resisten. Y bueno, hay tantas personas que si 10 se resisten, pues hay que buscar otras 10. Pero al final yo siempre concluyo invitándoles a hacer una decisión, pues, y esa es mi duda, la duda que persiste en mí en este momento. ¿Cómo hago Ujú. para al final decirles a ellos, miren, bueno, habiendo hablado todo esto, habiendo leído la Biblia, porque siempre se evangeliza con Biblia en mano, habiendo considerado las buenas nuevas de salvación y la condición pecaminosa en la que todos estamos, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Verdad? Ujú. Siempre tengo que hacerles una pregunta. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Vamos a permitir que nuestro Señor Jesucristo nos Ujú. salve o Ujú. vamos a seguir en la misma condición? O sea, siempre tengo que hacerles la pregunta, pero ¿cómo estoy buscando la manera
¿Cómo hacerlo si, Ujú, dando contra a esa teología decisionista que estamos aprendiendo aquí ahora a resistir, a, ujú, a derribar? ujú. Gracias, Marco. Y una buena manera de hacer eso, queremos apropiar, queremos aplicar estos versículos. Por ejemplo, Jesús dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo les elegí a ustedes. Ahora, medítelo, piensen en eso. Mientras están caminando, mientras están en el bus, piense en ese versículo y, y haga esta pregunta. Si esto es verdad y la es la verdad, ¿cómo cambia mi forma de hablar? Y pueden hacer eso con cada versículo. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Ok, es la verdad. ¿Cómo cambia mi forma de hablar cuando hablo acerca de la conversión? Vamos a estar hablando acerca de, yo tomé mi decisión de seguir a Cristo. No es una manera bíblica de hablar. ¿Por qué? No concuerda con versículos como los que estamos viendo. Así que cada uno de ustedes es responsable de pensar cómo cambia este versículo, estos versículos, mi forma de hablar. Yo quiero hablar más bíblicamente. Yo quiero hablar cómo la Biblia describe estas cosas. Ok, tengo que meditar estas cosas. Tengo que ver cómo aplico eso. Y vamos a hacer eso un poco juntos. Pero toma tiempo, como ustedes dijeron, la teología decisionista está en todo lado, está arraigado en nuestro corazón, en nuestra forma de hablar. Cuando estoy escuchando la radio cristiana, escucho eso todo el tiempo. Está en el aire en un sentido. Así que tengo que pensar en cómo cambio mi forma de hablar Sí, acerca de la conversión. Ujú. sí, hasta hay un canto por ahí que dice, he decidido seguir a Cristo. Sí, sí. Bien, pues se nos pega en la mente, oh no, una canción con una letra no bíblica está como, pues sería una actividad muy buena usar la misma melodía y cambiar la letra para que sea más bíblica, ¿no? Es su reto para esta semana, Marco, cambiar la letra de esa canción para que sea bíblica y para que cante, pues suena como una canción Ajá, muy linda, pues cambia la letra para que diga lo que la Biblia dice. buen reto, pastor. Muchas gracias. Ujú. Ok, el segundo objetivo, explicar la teología decisionista y por qué es peligroso. Ok, ¿has escuchado a una persona enseñando que el ser humano tiene la fuerza espiritual para tomar la decisión de creer en Cristo y seguirlo? ¿Cuáles han sido sus experiencias? Sí, yo mismo he practicado eso, como le decía hace un rato. Ujú, Cada vez que se evangeliza a una persona, se le invita a ujú, hacer una decisión. Ahora estoy pensando en ya no hacer eso, pues, ujú, buscando la manera de cómo ya no seguir contribuyendo a esa teología decisionista, ¿verdad? Y ujú, hacerle ver a la persona que, tal como decía el versículo, somos elegidos. No nos elegimos nosotros a nosotros mismos, sino que somos elegidos. ujú. Bien, bien, gracias. Sí, la teología decisionista enseña que el ser humano tiene el poder de aceptar o rechazar a Jesús como Salvador. El hombre tiene fuerza espiritual para abrir el corazón, para aceptar o decidir seguir a Cristo. Usan frases como acepté a Cristo, toma tu decisión de creer, entrégate a Dios. Citan Apocalipsis 3, Deuteronomio 30 como prueba, pero esos versículos hablan a creyentes, no hablan a incrédulos que necesitan creer en Cristo como su Salvador.
¿Por qué es incorrecta la teología decisionista? Pues ya hemos visto, es incorrecta porque no describe la conversión como Dios describe la conversión. ¿Por qué es peligrosa? Y dicen ustedes, ¿por qué es peligrosa la teología decisionista? Pues primero le roba la gloria a Dios, ¿verdad? Ujú, Hace al hombre partícipe de su propia salvación cuando estamos viendo que el hombre solamente es receptor, ujú, no participa, no es partícipe, no puede hacer nada para salvarse porque está, tal como lo acabamos de estar viendo, está muerto, ujú, es sujeto de ira, ujú, ¿verdad? Entonces, pero esta teología decisionista que hemos venido utilizando a lo largo de nuestra vida, pues es peligrosa porque le roba la gloria a Dios en primer lugar. Y ujú, luego contribuye a que la persona siga con el pensamiento de que estuvo Pedro, ¿verdad? En el video, que él ujú, quería ser partícipe de su propia salvación y obtener algún reconocimiento, o sea, ser admirado, ¿verdad? ujú, Y ahora lo vemos en las congregaciones, decimos, ay, el hermano tan espiritual que es, el hermano pastor, que ya casi le quita las sandalias a San Pedro. ujú, ujú, Y es por esta teología decisionista que se tiene en ese tipo. Y la gente se enorgullece también, ujú, ¿verdad? Yo recuerdo al apóstol diciéndole al ángel, perdón, al ángel diciéndole al apóstol, no me adores, ¿verdad? Pero estas personas, ellos se sienten orgullosos de de su salvación. E incluso, como lo veíamos en la sesión pasada, se vuelven legalistas. Yo conozco una persona que dice, no, yo desde que el Señor me tomó, nunca he vuelto atrás. O ujú, sea, me quiere decir que ya nunca pecó y ujú, eso es mentira. ujú. Todos Gra- los días pecamos, todos los días pecamos y todos los días venimos de nuevo a Dios por nuestra salvación. ujú. Gracias, Marco. Patricia. Sí, pone, pone al yo primero que a Dios, primeramente, y hace florecer su vanidad, ¿no? Ujú, ujú. Sí, así. Dejamos de ser, o sea, cero humildad. Pongo primero el yo decidí, Ujú. Sí, ¿no? Cometemos muchas veces ese error, cometemos muchas ujú, veces ese error ujú, ujú. por la Así. falta de conocimiento, ¿no? Tal vez nos equivocamos, pero no es intencionalmente, Ujú, ¿no? En el cristiano suele suceder. El mal aprendizaje a veces nos lleva a cometer esos errores. ujú. Hasta ahí mi aporte, profe. Y gracias. Me hace recordar la lección del dedo. Si están viéndome en el video, estoy señalando arriba a Dios. Toda la gloria es a Dios. Ahora, cuando empiezo a decir, yo tomé una decisión, ¿qué estoy haciendo con mi dedo? Estoy señalándome a mí, a mi pecho. Cuando yo acepté a Cristo, cuando yo me entregué a Cristo, cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo, estoy quitándole a Dios un poco de su gloria. No, Cristo me convirtió, Cristo me salvó. El Espíritu Santo obró la fe en mi corazón. Oh, miren, mi dedo está señalando arriba. Así que es una buena prueba para ver si estoy dándole a Dios a toda la gloria. Eh, La teología decisionista es peligrosa porque es legalismo. El mal uso o énfasis excesivo en la ley tiene base en orgullo. Yo puedo hacer algo. Tal vez Cristo me salvó, pero yo tengo que tomar la decisión de seguirlo. Pone en duda la fe, pone en duda la fe y la salvación. Uf, realmente acepté a Cristo. Am, si la salvación dependiera un poco en mí, no podría tener tanta certeza. Yo voy al cielo.
Yo tengo confianza en eso, completa confianza. Y no es orgullo, no es orgullo. ¿Por qué? Porque mi confianza se basa en Cristo. Da al diablo oportunidades de plantear duda y le roba a Dios la gloria. La conversión es 100% obra del Espíritu Santo y por eso podemos estar 100% convencidos de nuestra conversión, fe y salvación, pues son seguros. Cuando hablamos acerca de nuestra salvación, queremos enfocarnos en Dios nuestro Salvador. Demos gloria a Él. Yo estaba muerto, ciego, pero el Espíritu Santo me ha dado el regalo de la fe. Es una manera para hablar. Efesios 2, 8 y 9. Podemos compartir eso también. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino es el don de Dios, ni es resultado de obras para que nadie se vanaglorie. Una pregunta hasta aquí. Acabo de entender, pastor, que teología decisionista es lo mismo que decir legalismo. Pues el legalismo es todas las maneras que usamos mal la palabra, la ley de Dios y la teología decisionista es parte de eso, es un tipo de legalismo, es una forma en que se manifiesta el legalismo. Tenemos el resto del curso para ver las otras formas que se manifiesta el legalismo. Pero sí, podemos categorizar a la teología decisionista como un tipo de legalismo. Ok, nuestro último objetivo de la lección es considerar cómo contestar a la teología decisionista en amor y con la palabra de Dios. Ahora, ¿alguien te ha preguntado, ¿has entregado tu vida a Cristo? ¿Has tomado la decisión de aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Cómo respondería? ¿Cómo lo manejaría eso? ¿Qué dirían ustedes? Y recuerden, yo no estoy allí, sus compañeros no están ahí, ustedes están ahí, ustedes tienen que responder. ¿Cómo van a responder? Patricia. Me voy a animar para que me corrija, profe. Antes de conocer esto que está enseñando el día de hoy usted, hubiese dicho que sí, Mm, que yo tomé la decisión de seguir a Cristo. ujú, Antes, desde ahora en adelante tengo que aprender a decir, Dios me eligió desde el vientre de mi madre y Cristo murió por mí ujú, porque me ama y me da el don de la fe para creerlo. mm, ujú. Sí, sí, excelente. Una buena respuesta. Una cosa que agregaría yo es hablar cómo Cristo nos convirtió a través de su palabra, a través del bautismo, esos regalos. Así que su respuesta es perfecta. Agregaría una cosa más para que sepan cómo Dios obra la fe en nosotros y explicarlo bien. Gracias, Patricia. ¿Alguien más? ¿Puedo, pastor? Sí, adelante. Yo diría, Cristo me salvó cuando estaba muerto en delitos y pecados, me resucitó, me dio vida y me puso en lugares celestiales por la fe que Él mismo me entregó.
Ujú. para andar en buenas obras que Él tenía preparadas de antemano para que yo anduviese en ellas. Y Amén. todo eso a través de la bendición del Evangelio. Ujú. Muchas gracias. Es muy evidente que haya usado el vocabulario bíblico para describir la conversión. Qué bien. Le felicito por eso. Y de hecho, usando ese mismo vocabulario, es la palabra de Dios que va a estar obrando en el corazón de la persona también. Gracias. Alberto. Buenos días, Pastor Natán. Buenos Bueno, días. yo aportaría con la Biblia, y este ha sido un versículo mío que cuando yo me bauticé fue Gálatas 2:20. Con Ujú. Cristo estoy juntamente crucificado, y ya Ujú. no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo Ujú. único que aportaría. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias por usar un versículo. Pues una lista de cosas que podemos tener en mente. No queremos atacar, queremos hablar seriamente, pero siempre con amor. Queremos hablar la verdad en amor. Mejor reorientar, ¿no? Tal vez algo así. De hecho, no pude tomar esa decisión. Estaba muerto en mis pecados como todos y no podía hacer nada para salvarme. Pero en su gracia Dios obró fe en mí por medio del Evangelio. Ahora doy gracias a Dios que me regaló la fe en Jesucristo, mi Salvador. Es una manera, creo que sus respuestas a Patricia, Alberto y Marco son igual de buenas, tal vez mejores. Yo creo que son mejores que esta que tengo en la pantalla, de hecho. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así que una pregunta más. ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo nos expresamos cuando evangelizamos? Antes decíamos, toma una decisión a seguir a Cristo y ahora vemos que es peligroso y no queremos decir eso. Quite eso de su vocabulario. Ahora, ¿qué dicen en vez de eso? Patricia. Yo he aprendido que la mejor manera de evangelizar es con mi propia vida, pero simplemente usando dos palabras. Jesús te ama. Mm, ujú. ¿Por qué? Porque aquel que voy a evangelizar no conoce de la palabra de Dios, entonces no tengo que ser tan evangelista, digamos, Mm, sino más personal, ¿no? ujú. Amén. Este, Sí, como no entiende, no le puedo hablar de la palabra de Dios. Eso vendrá después cuando Dios ya preparó el corazón para que entienda. Así ujú. que me parece que la mejor palabra que siempre utilizo es Jesús te ama. Sí, bueno, así que evangelio en todas sus formas. Alberto. Mi aportación, pastores, ya que usted tocó el Evangelio, como dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16, Ujú, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para ujú, la salvación a todo aquel que crea en él. Esa es mi ujú. aportación, pastor. Gracias, gracias, versículos. Básicamente, queremos darles la ley que dice, ustedes son pecadores y queremos darles el evangelio. Y en vez de decir, toma su decisión, lo dejamos así y decimos, créelo, crea la buena noticia. Y por medio del evangelio, Dios convierte a una persona. Dios convierte a una persona. Pastor, pero cuando le decimos a la persona, créelo, no le estamos dando la facultad de decidir. Pues la misma palabra de Dios
es lo que convierte a una persona. Así que cuando damos la ley y damos el evangelio, y el evangelio nos da una invitación de creer y ese mismo evangelio convierte a una persona, estamos dándoles todo lo que Dios usa para convertirlo. Es como si tenemos una persona con mucha hambre, está muriéndose de hambre y ponemos un plato enfrente de él, coma. No es un mandato, no es algo que... no es una ley para ellos seguir, no, es una invitación. Es una invitación. Aquí está el evangelio. Aquí está el banquete. Patricia. Sí, cuando usted dijo esto de que cuando hay alguien con hambre para darle de comer, me recordó una historia de parte de mi vida, que conocí a una persona donde su tío se estaba muriendo de cáncer Mm, y, eh, y él se suponía que tenía que llevarle el evangelio para que se entregue al Señor, ¿no? ujú, Y fue y le dijo que si él quería ser sano, no salvo, mm, sano, tenía que entregar su vida, su alma, su corazón a Cristo. mm, Este hombre en su lecho lo hizo y Dios obró. Y él lo contaba con un testimonio muy grande, ¿no? Eh, pero no le llevó el mensaje real de salvación. mm, Y si él muriera, ¿dónde iría? Porque Satanás también hace milagros y también puede sanar. ujú, O sea, tenemos que tener mucho cuidado a veces con lo que decimos ujú, o con el mensaje que llevamos. El ujú. plato de comida, como bien decimos, va a llenar tu panza, pero si le sucedería algo en ese momento, ¿su alma dónde va? ¿Qué es lo que tenemos que darle primero? ¿De comer lo espiritual o lo físico? Gracias. Perdón, ¿no? Pero Sí. me vino justo a la memoria esto Ujú. para compartir. Sí, mostramos el pecado y mostramos al Salvador. Y pues le pedimos a Dios que use esa palabra, ese testimonio nuestro, para convertir a la persona. Básicamente, y vamos a usar más palabras y más versículos para hacerlo, pero en resumen, decimos, Dios te dice que eres pecador, que no puede salvarse, pero Cristo te ama y te ha salvado. Y ese mensaje convierte a las personas. Ok, ya llegamos a nuestra hora. Si tienen más preguntas o aquí, pues envíeme un mensaje, pero por ahora eh, tenemos clase el martes. Así que vamos a cerrar con una oración. Oremos. Adiós, Padre Celestial, te damos gracias por la conversión, nuestra conversión. Te damos gracias por hacer un milagro en nuestro corazón, igual de grande como cuando dijiste que haya luz y hubo luz. Usando tu misma palabra poderosa, obraste la fe en nuestro corazón. Te damos gracias por eso. Ayúdanos a llevar esa misma palabra poderosa a otras personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. 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 Amén, amén. Bendiciones. Chao, Feliz chao. día. Bendiciones. Buen fin de Hasta la semana, próxima. profesor. Igualmente. Saludo a todos mis Dios los hermanos. bendiga. Bye bye.